Vamos a leer ahí en Mateo capítulo 7, por favor. Vamos a leer el texto y vamos a orar. Que el Señor nos guíe. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. Seguimos con los versículos donde habíamos dejado hace 2 domingos. Mateo capítulo 7, del 24 al 29. Dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Señor, queremos darte muchas gracias por todo este tiempo que hasta acá podemos darte, Señor, las alabanzas, la adoración, el cantarte a ti, Señor. Gracias por poder participar también del recibimiento de nuestro hermano Johnny. Y Señor, te cantábamos que en Cristo tenemos la roca firme. En Cristo tenemos esa roca firme y todo lo demás es arena. Padre, te rogamos que podamos ir a tu palabra y comprender esta enseñanza. ¿Qué nos quieres decir, Señor, al poner estos fundamentos? Si nuestra vida está en la roca o está en la arena. Ayúdanos, Señor. Te pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos que podamos una vez más deleitarnos en tu palabra. Y Señor, ahora te pedimos que nos hables, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Esta es la segunda parte de este sermón. Mejor dicho, de este final del Sermón del Monte, y ya finalizamos el Sermón del Monte. Ya finalizamos con estas palabras. Ya tenemos a Jesús dándole un cierre a toda la enseñanza del Sermón del Monte, que comienza en Mateo capítulo 5. Y Él todavía está sentado enseñando. Pero ahora Él ya vino diciendo cómo es la vida cristiana, vino hablando acerca de cómo debe vivir un cristiano, y ahora Él quiere, en primer lugar, recuerdan el mensaje anterior, golpea la conciencia de las personas, les da un golpe, y porque les dice que tal vez algunos no me van a decir en aquel día: Señor, Señor, pero yo nunca los conocí. ¿Cómo puede ser eso? Y entonces entran en shock. Y ahora el Señor quiere cerrar y decir: voy a utilizar una imagen de 2 construcciones para que puedan entender todo esto que yo les hablé. Por eso ahí es interesante, así como ver que existen 2 caminos, también enseña Jesús que hay 2 fundamentos, 2 maneras de construir nuestra vida. 2 maneras de construir nuestra vida. Y el título del sermón de hoy es el fundamento de tu vida. El fundamento de tu vida. Así como no basta ser siervo de Dios o hijo de Dios sin hacer su voluntad, que es la que venimos viendo en esta serie del Sermón del Monte, ahora concluye el Señor Jesús cerrando este tema del Sermón del Monte, enseñando que no es suficiente oír las enseñanzas de Jesús sin vivir de acuerdo a ellas. No es suficiente escuchar las enseñanzas de Jesús, sino que debemos vivir las enseñanzas de Jesús. No es suficiente concentrarse y estar a los pies del Maestro, como estaban ahí, y escuchándolo, todas sus enseñanzas, sino que es necesario estar de acuerdo a esas enseñanzas. ¿Y quiénes son? Y vemos acá acerca de lo que dice el texto, ¿quiénes son aquellos que tal vez representan las casas? Y al leer esta parábola es tal vez la tendencia de muchos a pensar que a veces parece que es mejor no ser cristiano. Porque viendo todas las exigencias que dice el Sermón del Monte, dice: ¿quién puede ser cristiano con todas estas exigencias?
¿Quién puede llegar a hacer esto? A cumplir las bienaventuranzas, a hacer lo que nos demanda este sermón, esta enseñanza de Jesús. Pero recordemos que Él les está hablando a gente que es convertida, a gente que ya Él llamó por su gracia. Pero también ahí había algunos que eran religiosos, que todavía no conocían al Señor Jesús. Entonces, es importante notar que el Sermón del Monte está dirigido a personas que profesan ser creyentes. Y está dirigido a aquellos que le llaman Señor a Jesús. Señor, Señor, que le llaman a Jesús. O sea, que tanto el que edifica sobre la arena como el que edifica sobre la roca profesan lo mismo. Aquel que edifica sobre la roca profesa Señor, Señor. Y el que edifica sobre la arena también, Señor, Señor. Pero son dos tipos de construcciones diferentes. Como así veíamos anteriormente, son dos tipos de personas diferentes. Y Él le está hablando a personas que dicen creer en Dios. Ahora, las casas representan la vida de las personas, sus creencias, sus convicciones, sus aspiraciones, sus decisiones. Entonces Jesús nos está enseñando que es posible basar nuestras vidas sobre un fundamento estable o sobre un fundamento que puede ser inestable. Jesús ahora está diciendo, bien, por tanto, por todo lo que les vengo hablando, por todo lo que les hablé, ahora quiero que escuchen. Cualquiera que oye estas palabras mías. ¿Quiénes estaban oyendo las palabras de Jesús? Los que verdaderamente eran creyentes, los que tenían un fundamento firme y los que creían que eran creyentes, que estaban edificando sobre la arena. Y nosotros vemos que al leer esta historia es muy fácil pensar que el hombre que edificó sobre la arena era un tonto. ¿Por qué? Porque ya sabemos el final. Se viene todo abajo, se cae. ¿Quién quiere edificar sobre la arena? Bueno, nosotros porque sabemos ya cómo es el final. Pero imagínense que el que comienza a edificar sobre la arena, él no lo hace con la intención de que esa casa se va a caer. Él comienza a edificar sobre la arena creyendo que esa casa se va a sostener. Él comienza a edificar sobre la arena creyendo que esa casa nunca se va a destruir. Está seguro en ese fundamento, pero la realidad es que ese fundamento es débil, que ese fundamento no tiene una solidez. Y al momento de construir su casa, ese necio, como lo llama el Señor, no sabía que era un necio, pero él era un necio. Estaba edificando su casa sobre un fundamento inseguro. Por eso el Señor le dice necio. Y probablemente la idea de construir sobre la arena para él tenía mucho sentido. Bueno, una casa en la playa, con vista al mar, veo la puesta del sol o la salida del sol, los chicos corren. Tenía sentido construir una casa sobre la arena, pero no tenía un buen fundamento. Era un necio en su corazón. Ahora, no iba a tener el arduo trabajo de trabajar la roca. Él conocía esa construcción de la roca. Él podría haber edificado sobre la roca. Pero él dijo, esto es mejor, es mucho más fácil, es mucho más trabajable. No tengo que picar la roca. Entonces, es más fácil. Y a veces pasa con aquellos que creen ser cristianos. Es mucho más fácil vivir este cristianismo que va sobre la arena. Es mucho más fácil vivir un cristianismo que va por la puerta ancha o por el camino ancho. Es mucho más fácil. Pero el Señor dice, es un necio. El Señor dice que ese fundamento un día se va a caer, se va a terminar. Y el necio pudo haber vivido en su casa por años antes que llegara la tormenta. Porque ahí es donde está el problema, cuando viene la tormenta. Entonces, ¿debemos asumir nosotros que estamos libres de ese mismo error?
¿Debemos asumir nosotros que estamos edificando nuestra casa sobre la roca hoy? ¿Que no estamos edificando sobre la arena? El Señor nos deja este mensaje para que pensemos dónde estamos edificando. Porque tal vez estamos edificando sobre un fundamento que creemos que es seguro, pero es arena. Es arena. Si el camino a la destrucción es amplio, como veíamos, y muchos son los que lo toman, es correcto asumir que la mayoría de las personas no edifican sobre la roca, sino sobre la arena. Sobre la arena. No entonces demos por sentado que estamos construyendo sobre la roca. Examinemos, veámonos si estamos construyendo sobre la roca. Entonces el constructor sabio toma otra ruta. Jesús dice que el sabio construyó sobre la roca. Y el punto clave del texto es lo que Jesús quiere decir cuando se refiere a construir sobre la roca. Fíjense que el texto dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, no solo es oír, sino que es poner en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. La diferencia entre el sabio y el necio está en que, ¿qué hacen con las palabras de Jesús? Esa es la diferencia. El sabio escucha las palabras de Jesús y el necio escucha las palabras de Jesús. Ambos la están escuchando. La diferencia está en que el sabio pone en práctica las palabras de Jesús, pero el necio no. Esa es la gran diferencia. Y esto resalta la enorme importancia de escudriñar las Escrituras, de exponerse a la predicación de la palabra de Dios, no solamente aquí, sino donde tengamos lugar. No es posible querer edificar sobre la roca sin escuchar las palabras de Jesús y ponerlas en práctica. Me llamó la atención que según encuestas realizadas, se decía que según un estudio, el 34% de los que dicen ser cristianos nunca leen la Biblia. El 34% de los que dicen ser cristianos nunca leen la Biblia. Y un 32% adicional solo la leen raras veces. Raras veces. Entonces nosotros tenemos que empezar a preguntarnos si lo mismo sucede entre nosotros. Esto no es una encuesta de acá, de esta iglesia, quédense tranquilos. Esto es una encuesta de otro lugar, que no leen nunca la Biblia, que no tienen un plan de lectura anual. No estamos hablando de acá. Pero es posible que nosotros podamos estar en ese porcentaje. Y entonces tendríamos que decir que solo 1 de cada 3, si es así, 1 de cada 3 de los presentes no lee la Biblia, no lee con regularidad la palabra de Dios. Encontré un artículo de un escritor, Al Mohler, que es rector del Seminario Bautista del Sur. Es el mejor seminario que hay hoy. Muy bíblico, y él escribió un libro que se llama El escándalo del analfabetismo bíblico. ¿A qué quiero ir con esto? A que quiero poner atención a las primeras palabras del Señor Jesús. Cuando dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Esto vamos a ver, que nosotros tenemos que oír la palabra del Señor y ponerla en práctica. Pero ni siquiera llegamos a veces al primer punto de leer la palabra de Dios. Entonces él dice en su libro, el escándalo del analfabetismo bíblico es nuestro problema. Y lo voy a citar tal cual lo saqué de ahí. Él dice lo siguiente, presten atención. Los investigadores George Gallup y Jim Castelli, son 2 consultoras, plantean el problema directamente. Los estadounidenses veneran la Biblia, pero en general no la leen. Y porque no la leen, se han convertido en una nación de analfabetos bíblicos. ¿Qué tan malo es? Los investigadores nos dicen que es peor de lo que la mayoría podría imaginar.
Menos de la mitad de todos los adultos pueden nombrar los 4 evangelios. Muchos cristianos no pueden identificar más de 2 o 3 discípulos. Según datos del grupo de investigación Barna, que es otra consultora, el 60% de los estadounidenses no puede nombrar ni siquiera 5 de los 10 mandamientos. Esto pasa allá en el norte, no acá en Argentina. Múltiples encuestas, sigue diciendo, revelan el problema en términos rígidos. Según el 82% de los estadounidenses, Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. Ayúdate que yo te ayudaré. Ellos creen que es un versículo bíblico. Y no lo es, obviamente. Aquellos identificados como cristianos, nacidos de nuevo, lo hicieron mejor, en algún porcentaje. La mayoría de los adultos piensan que la Biblia enseña que el propósito más importante en la vida es cuidar de la propia familia. Algunas de las estadísticas son suficientes para desconcertar incluso a aquellos conscientes del problema. Una encuesta de la consultora Barna indicó que al menos el 12% de los adultos cree que Juana de Arco era la esposa de Noé. Otra encuesta de estudiantes y graduados de secundarias reveló que más del 50% pensaba que Sodoma y Gomorra eran marido y mujer. Un número considerable de encuestados en una encuesta indicó que el Sermón de la Montaña fue predicado por Billy Graham. Estamos en gran problema. Dice, esta generación debe tomar muy en serio el problema del analfabetismo bíblico, o un número espantosamente grande de estadounidenses, incluyendo a los cristianos, seguirán pensando que Sodoma y Gomorra vivieron felices para siempre. Y esto nos hace pensar en qué lugar estamos, porque estas encuestas son reales. Y si no estamos leyendo la Biblia con regularidad, oír las palabras del Señor, entonces tenemos que decir que estamos edificando sobre la arena. Estamos edificando sobre la arena. También esto muestra que es tan importante que hagamos todo lo posible por exponernos a la predicación de la palabra de Dios. Es tan importante. La lectura privada de las Escrituras es vital también, pero también necesitamos la ayuda de otros para entender mejor la palabra de Dios. Es bueno y es necesario. Y lo primero entonces para edificar sobre la roca es escuchar las palabras de Jesús. Y eso principalmente viene ¿por qué? Por leer la palabra de Dios. ¿Querés que Dios te hable? Lee la palabra de Dios. ¿Querés que Dios te hable de forma audible? Lee la palabra de Dios en voz alta. Y ahí Dios nos va a hablar de manera audible. Ahora, fíjense que el versículo 24 de Mateo 7 dice, por tanto cualquiera que oye. Entonces es importante oír. Pero ahora yo puedo leer la Biblia todos los días, no faltar a un culto y aún así no estar edificando sobre la roca. Puedo hacerlo, pero aún así todavía estoy en peligro de seguir edificando sobre la arena. Después de haber escuchado y entendido las palabras de Jesús a lo largo de todo el Sermón del Monte, es de vital importancia que las pongamos en práctica. Que las pongamos en práctica. Nuestra iglesia ama la sana doctrina, ama a los teólogos, ama las 5 solas de la Reforma Protestante, ama las doctrinas de la gracia. Queremos predicar la palabra de Dios. Nos gozamos en escuchar exposiciones sanas y poderosas de las Escrituras, pero el disfrutar los sermones sin ponerlos en práctica es, según el Señor Jesús y según este texto, una necedad. Una necedad. Hay que poner en práctica. Es muy buena idea poder tomar apuntes, tomar notas, luego repasarla en la semana, volver a escuchar los mensajes. Y entonces es importante aplicarlo a nuestra vida.
Es necesario, lo debo aplicar, que no quede solo en escuchar un domingo por la mañana un sermón, sino repasarlo y escucharlo, que Dios me siga hablando por medio de su palabra. Y he tenido la oportunidad de escuchar a buenos predicadores. Y he tenido la oportunidad de tomar sus apuntes. He escuchado a Sugel Michelén, hemos escuchado a Paul Washer, hemos tomado apuntes a Miguel Núñez, a profesores del Seminario Bautista del Sur. Buenos predicadores. He escuchado a Pepe todos los domingos. Buenos mensajes. Pero si no lo pongo en práctica, ¿de qué me vale? Si no pongo en práctica eso, ¿de qué vale? Puedo ser un necio que está edificando sobre la arena. ¿Y por qué es tan importante edificar sobre la roca? Bien. Versículo 25 está la respuesta. Dice: y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y dice en el otro caso que también soplaron los vientos y azotaron la casa, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, versículo 27, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, la que estaba sobre la arena, y cayó, y grande fue su destrucción. ¿Qué me dice esto? Que la tormenta va a venir. Que la tormenta, hermanos, va a venir. Si yo no escucho las palabras del Señor Jesús y no las pongo en práctica, cuando venga la tormenta, ¿qué va a pasar? Porque el Señor Jesús me dice que va a caer lluvia, que va a venir torrentes o ríos, que van a soplar vientos, van a azotar nuestra casa. Pero, ¿dónde está construida? ¿Dónde está construida? Y en los buenos tiempos, cualquier construcción funciona. Pero cuando vienen los huracanes, suben los ríos, ¿vieron en Estados Unidos? Construyen las casitas esas tan lindas, las paredes bien pintadas. Viene un huracán y la casa parece de papel. No es de material, no es sólida. Son construcciones en algunos casos en seco y las arrasa con todo. Y ahí es donde se prueba la construcción. Y ahí es donde se prueba cómo estamos fundamentados. Por eso dice que cuando las aflicciones de esta vida vienen sobre una persona que ha edificado su vida sobre la roca, ¿cómo va a permanecer? Firme. Cuando vienen las aflicciones, cuando vienen los problemas en nuestra vida, si la casa está construida sobre la roca, vamos a estar firmes. Pero si está construida sobre la arena, vamos a tener problemas. Cualquier filosofía o religión funciona cuando las cosas andan bien, pero cuando viene la tormenta sale a relucir la verdad. Sale a relucir la verdad. Podemos creer en cualquier filosofía, psicología, lo que sea, pero cuando venga la tormenta, ahí va a ser puesta a prueba. Ahí va a ser puesta a prueba. Va a salir la verdad. Y yo puedo testificar que en los momentos más difíciles de mi vida, el Señor fue un refugio, un escondedero, donde la palabra de Dios me pudo sostener. Pero así todavía hay que seguir firmes, porque la tormenta viene día a día. Pasamos una y viene otra, pasamos una y viene otra. Es como las olas del mar en la tempestad. Cae una ola y rompe y viene otra atrás y otra atrás y otra atrás. Van a venir las tormentas. Pero algún incrédulo podría decir que él ha pasado por dificultades en su vida y no ha colapsado en cuando no cree en Jesús. Yo pasé todas las tormentas y no necesito ser cristiano para pasar otra tormenta. Me la he aguantado como un señor, sin tocar este libro. Mi amigo, quiero decirte que todavía no has pasado la tormenta final de tu vida, que va a ser el día que te enfrentes con Dios. Esa es la tormenta final. Esa es la tormenta final. Cuando venga la muerte
y tengas que presentarte delante de Dios, ahí más que nunca vas a necesitar una roca. Ahí más que nunca vas a necesitar a la roca. A la roca. Porque también acá esto puede ser una descripción, este texto metafórica del juicio final o del día del Señor. Noten que el texto dice, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Jesús no simplemente, Él está diciendo acá que es sabio o que es sabio fundamentar tu vida sobre una roca. No, Él dice la roca. ¿Notan ahí el texto? Dice, fundada sobre la roca. No cualquier roca, no una roca, no cualquiera que a mí se me antoje. Es la roca. Es la roca. ¿Y qué podemos decir de esa roca? ¿Cuántas cosas cantamos de esa roca? Vamos a ver ahí el Salmo 31, versículo 6, para que nos gocemos de la roca. Algunos salmos nomás, para que veamos preciosa roca de salvación. Salmos 31, 6. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por tu amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Qué bendito es el Señor, qué roca segura. Salmo 62, versículo 2. Dice, solo Él es mi roca y mi salvación. Mi baluarte, nunca seré sacudido. ¡Qué preciosa roca! ¡Qué segura la roca de nuestra salvación! Un último salmo, para no entusiasmarnos tanto. Quiero que nos entusiasmemos después, que vayamos a casa y leamos más de la roca. Solamente uno más, Salmo 92, 22. Salmos 92, 22. Pero el Señor ha sido mi baluarte y mi Dios, la roca de mi refugio. ¿Salmo 92, 22? ¿No es? Ah, bien, lo debo tener entonces en otro. Después les paso bien el texto. Lo copié, pero dice así, pero el Señor ha sido mi baluarte, mi Dios, la roca. 94, 22. Gracias, mi amor. 94, 22. La ayuda idónea, gracias. Qué bueno. El Señor es misericordioso. Sabía que este momento de la eternidad me iba a equivocar. Y ahí estaba. Salmo 94, 22. Pero el Señor ha sido mi baluarte, mi Dios, la roca de mi refugio. Qué bueno que es el Señor. Qué roca, qué estandarte, qué refugio, qué salvación. Esa es la roca que dice Mateo. Esa es la roca que Jesús está predicando. Yo soy la roca. ¿Pueden imaginarse a una roca sentada sobre otra roca? Es lo que Jesús estaba haciendo, sentado sobre una roca enseñando, y era la roca mejor que ellos podían ver, aún la que al Señor Jesús lo estaba sosteniendo. Él era la roca, Él era esa roca. Ahora, hermanos, necesitamos aplicar las palabras de Jesús a nuestras vidas y no ser solo oidores. El versículo 23 lo dice muy claro el Señor Jesús, no anda con vueltas. Él dice, ahora, si oyen estas palabras mías y no las ponen en práctica, será semejante a un hombre insensato o a un necio, que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Grande fue su destrucción. Jesús quiere salvarte, y si Él tiene que asustarte con la realidad de lo que te va a pasar, lo va a hacer. Jesús quiere despertarte. Y es necesario hablar de la destrucción. Jesús lo hizo. Jesús habló del infierno. Jesús habló de la muerte. Jesús habló de todas estas cosas que iban a sobrevenir. Y es necesario. Y a veces, hermanos, se ha quitado la palabra infierno de los púlpitos. No nombremos el infierno. No asustemos a la gente.
Pero ¿cómo van a correr a la roca de la salvación? Si la destrucción va a ser repentina, si va a venir repentinamente la tormenta, acá en este lado de la eternidad, y si no, del otro lado, en la eternidad, va a venir un día en el cual seremos probados. ¿Cómo no vamos a hablar de destrucción? ¿Cómo no vamos a hablar acerca del infierno? Tenemos que hablar, tenemos que predicar acerca del infierno también. Yo recuerdo que mi suegro, cuando tenía posibilidades de predicar en los campos, él iba con la máquina trabajando, se paraba, encontraba algún chacarero, él después lo cuenta con detalles y es más largo, y encontraba alguno y le hablaba directamente del infierno, ¡tan! Y estaba el golpe, el shock. ¿Cómo? Un Dios, un infierno, que yo me voy a morir y me voy a ir a ese lugar. ¿Cómo es? Y ahí le predicaba el Evangelio. Y es necesario, no digo que este sea un modelo de evangelismo, hablar solo del infierno, sino que la palabra de Dios en este momento nos habla de destrucción, que va a venir un día la destrucción. ¿Dónde estamos fundados? Y el punto de Cristo es claro. No es suficiente escuchar, estudiar y celebrar las palabras de Jesús. Es necesario ponerlas en práctica. De lo contrario, estaremos en el peligro de la hipocresía y de ser sorprendidos por una gran destrucción. Muy bien, después de algo más obviamente de un año que hemos hablado del Sermón del Monte, hace un montón que empezamos, 1 año y pico predicando de Mateo capítulo 5, ahora llegamos ya al final. Y me gustaría poder repasar rápidamente, como abuelo de pájaro, lo que el Señor nos dice que tenemos que poner en práctica, para oír las palabras del Señor y ponerlas en práctica. ¿Qué es lo que Jesús nos dijo en el sermón? Y rápidamente, el Señor Jesús nos dijo en primer lugar en Mateo capítulo 5, del 13 al 14, que deberíamos ser sal y luz. Sal y luz. Que si somos hijos de Dios, somos la sal y la luz de este mundo. Que no debemos vivir encubiertos, como cristianos encubiertos, sino vivir de tal manera que esa luz brilla delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre. Que le pidamos a Dios que nos cambie, que nos haga una persona de convicción y valentía para proclamar el Evangelio y vivir para su gloria. Eso es ser sal y luz. O tal vez tu vida no ha estado siendo luz y sal, sino todo lo contrario. Es momento de escuchar las palabras de Jesús y ponerlas en práctica hoy. Si en algunos casos se ha estado siendo de tropiezo por los incrédulos, por nuestra hipocresía, que empezamos hoy, que podamos empezar a edificar sobre la roca, siendo ejemplo a los creyentes. Pedirle perdón al Señor por el mal testimonio de Cristo y que nos enseñe a vivir por su gracia. Otras cosas que hablaba el Señor Jesús en Mateo 5:23, el enojo y las ofensas, lo vimos también. Y este fue uno de los puntos donde muchos de nosotros teníamos que aplicar el enojo y las ofensas, cuando se expuso lo que Jesús exige en cuanto a las ofensas entre hermanos. Y por si no recordamos bien, vamos a leer las palabras de Jesús. Dice versículo 23, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Y la mayoría de nosotros escuchó este mensaje y espero que lo hayamos aplicado. Pero si aún no lo hemos aplicado, que lo podamos hacer. Que empecemos a edificar sobre la roca,
que consideremos cuando el Señor nos habla del enojo y de las ofensas. En otro punto que vimos, estoy tocando algunos puntos que fueron muy prácticos. Mateo 5:28, el adulterio. Cuando Jesús dice, pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Hemos aplicado esto a nuestra vida diariamente? ¿Hemos tomado medidas para quitar de nuestra vida aquellas cosas que nos están siendo ocasiones de pecar en este punto? Como hombres, como mujeres, tenemos el cuidado. Y hermanos, es necesario hacerlo, porque lo hemos hablado. Y a veces nos dolemos cuando debemos aconsejar. En otros casos, en otros tiempos, aconsejamos a personas que habían caído en este pecado de adulterio. Todo fue por mirar. Y después fue un poco más allá. Pero estaba todo encubierto. Aún personas que estudiaban la Biblia, que hacían seminario, que conocían este texto muchas veces, no lo pusieron en práctica. Y hoy están pagando las consecuencias. Lamentablemente. Y es un dolor eso, es un dolor. Es un dolor ver un corazón destrozado. Es un dolor. No sé si es peor que ver una casa caída abajo, pero ver a una persona que ha sido abatido por eso y se ha descubierto el pecado, Satanás burlándose por todos lados y ese hombre arruinado. Que no caigamos en esto, hermanos, que no caigamos. Ahora es buen momento para arrepentimiento y aplicar las palabras de Jesús y de quitar cualquier cosa en nuestra vida. Note que es radical el Señor. Arráncalo, sácalo, quítalo, si no es ocasión de pecar. Otro punto que vimos para ser prácticos, Mateo 6:9, la oración. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bien, Él dice el modelo de oración. Pero ahora, Dios asume que el creyente ora. ¿Por qué? Porque dice, por tanto, ustedes oraréis así. Entonces Él da por sentado que oramos. Un creyente ora y es necesario orar. Un creyente que no ora no es creyente. Porque Jesús dice que el creyente ora, ya está en oración y recuerda y ora. Y Él solamente da el modelo de oración. Entonces, si no oramos, estamos simplemente descuidando ese deber. Y posiblemente edificando sobre la arena, muy seguramente edificando sobre la arena. Tenemos que cumplir el deber de la oración. 2 más, el afán y el reino de Dios. Mateo 6:25. ¿Se acuerdan que vimos el afán? El Señor dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Y tal vez el Señor nos ha convencido sobre el afán, pero aún no lo estamos aplicando. A veces nos angustiamos fácilmente por las circunstancias, nos afligimos y de gran manera por lo que está sucediendo. Pero el Señor dice, no nos afanemos, busquémoslo a Él, busquemos su reino, que nosotros podamos buscar el reino de Dios y su justicia para contrarrestar el afán y la ansiedad. Es como un remedio. Vamos al botiquín de la palabra de Dios, abrimos y tenemos el remedio de ver el reino de Dios para contrarrestar el afán y la ansiedad. El juicio a los demás. Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y tal vez esto es para aquellos que vemos las faltas tan rápido en los demás. Somos rápidos en ver las faltas de otros. Soy falto en ver el detalle en otros, pero no miro mi propia vida. No examino mi propio corazón. Porque lo que tengo que ver en mis hermanos sobre todas las cosas es gracia de Dios.
es que el Señor está obrando en un pecador, como yo soy pecador, que va a tener errores, que va a tener que ser expuesto a ser corregido, a ser exhortado, está bien, pero es alguien que Dios está obrando por gracia y por misericordia. Entonces, no ser rápido en levantar juicios, sino considerar las palabras de Jesús. Y hermanos, para concluir, yo quiero que podamos poner en prácticas las palabras de Jesús, no solamente escucharlas, sino ponerlas en práctica. Y al cerrar el Sermón del Monte con la enseñanza misma de Jesús, fíjense que ahí dice la palabra de Dios en Mateo 7, la última parte, y se asombraban espere que lo tengo acá. 7:28. Jesús terminó estas palabras. Las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Nos enseñaba como alguien que tiene autoridad. Claro, es lógico, los intérpretes de la ley, ellos solamente trataban de interpretar la ley de Dios. Pero ahora el que les estaba hablando era el Verbo, era Él, era el Señor, era el Dios hecho hombre, era la palabra viva hablándoles. ¿Cómo no va a tener autoridad? ¿Cómo no va a tener autoridad? Y era lógico, pero ¿quién es mejor que Jesús para enseñar esta palabra? Él es. Quiero dejar algunas preguntas. ¿Estamos caminando en la senda del sabio o en la senda del necio? La respuesta a esta pregunta va a determinar el resultado final de tu vida. El resultado final de tu vida. ¿Dónde estás construyendo? Determina tu destino eterno. Pero la respuesta a esa pregunta también determina que te sientas feliz o miserable. No solo tu destino eterno, no solo tu destino final, sino que esta pregunta, ¿dónde estamos construyendo?, determina si vamos a caminar siendo felices o si vamos a caminar siendo infelices. ¿Vamos a caminar siendo bienaventurados, como Jesús comenzó diciendo, o vamos a terminar caminando como necios? Padre, quiero darte muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a lo largo de esta parte del Evangelio de Mateo vimos este precioso sermón. Señor, y al finalizar estas palabras nos dejas pensando y nos dejas, Señor, meditando en dónde estamos construyendo. ¿Sobre qué fundamento estamos construyendo? Si sobre la roca o sobre la arena. Te pido, Señor, que nos ayudes a poner nuestra mirada en ti. Te ruego, Señor, que nos ayudes a caminar por el camino estrecho, Señor, porque sabemos que lleva la vida. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles en tu palabra como lo has prometido que lo harías. Gracias, Señor, porque confiamos en la promesa de que tú dijiste que nunca nos dejarías y nunca nos desampararías. Ayúdanos, Señor, a poner toda diligencia en poner en práctica todos los deberes y disciplinas espirituales que tenemos que hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, por el bien de nuestra alma, por el bien de nuestra familia y por el bien de la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.